Ahora vamos a estudiar la distribución de probabilidad hipergeométrica. Esta distribución eh, la vamos a utilizar cuando se presenten algunas de estas situaciones o todas estas situaciones, es decir, que el tamaño de la población es pequeño. Además que se selecciona una muestra de una población que es finita y además esa muestra se va a hacer sin reemplazo. Al hacer una muestra sin reemplazo, eso va a hacer que el espacio muestral cambie de un evento al otro. Por lo tanto, la probabilidad ya no se va a mantener constante porque va a estar condicionada al resultado del experimento anterior. Esa es la principal diferencia con respecto a la distribución de probabilidad binomial. Además, en este caso existe una característica en la muestra que también está ocurriendo en la población. Para calcularlas se utiliza la siguiente fórmula. Y en esa fórmula cada una de las variables representa lo siguiente. El n mayúscula sería el tamaño de la población, el n minúscula correspondería al tamaño de la muestra, el k representa la cantidad de éxitos que se dan en la población y el x la cantidad de éxitos que se dan en la muestra. Veamos un ejemplo. En una empresa se produce un nuevo tipo de abanicos. De los 12 primeros que se produjeron, 3 fueron defectuosos. Si se seleccionan 4 al azar, ¿cuál es la probabilidad de que 2 sean defectuosos? Entonces observemos que acá tenemos todas las condiciones. Tenemos una población de 12, tenemos una muestra de 4, tenemos la característica que se cumple, en este caso la característica es que salieron defectuosos. 3 se presentaron en la población y 2 casos se presentaron en la muestra. Entonces tiene todos los datos que necesitamos en la fórmula. El n sería 12, el n de la muestra, que serían 4, la característica en la población serían 3 y la característica en la muestra sería 2. Si sustituimos esos datos en la fórmula, tendríamos lo siguiente. Entonces, esto sería una combinación de 3 con 2, de 12 menos 3, porque es n menos k, de 4 menos 2, que serían n menos x, y 12 con 4. Esta primera combinación la podríamos expresar de esta manera, ¿verdad? Sería una combinación de 3 formando grupos de 2 y esta 12 menos 3 sería 9, 4 menos 2 sería 2, entonces sería una combinación de 9 formando grupos de 2 y la de abajo que sería la de 12 formando grupos de 4. Resolvemos esa expresión que también recuerden que podemos hacerlo en la calculadora. Vamos a verificarlo un momentito. Entonces, eso sería 3 combinación 2. Observamos que esto nos daría 3. La otra sería 9 combinación 2, que nos daría 36. Y la otra sería 12 combinación 4, 495. Efectivamente, entonces al resolver ese último resultado tendríamos que la probabilidad es 0,2181, es decir, un 21,81% de probabilidad de que 2 de esos abanicos sean defectuosos. Vamos a ver otro ejemplo. En una caja hay 10 celulares, de los cuales hay 3 que están dañados. Entonces vean que aquí también tenemos la probabilidad, tiene dos casos, ¿verdad? Que sean dañados o que estén en buen estado. Además tenemos una población de 10, la característica que se da en la población,
Además hay una muestra de 5, porque dice que se sacan 5 al azar de la caja. Y entonces tenemos la característica en la población. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 1 dañado? Entonces sacamos nuestros datos, el n de la población, que sería 10, el n de la muestra, que serían 5, la cantidad de éxitos que se dan en la población, o sea, la cantidad de veces que se presenta la característica. En este caso, la característica es que los celulares están dañados en la población, serían 3, y la cantidad de veces que aparece la característica en la muestra, en este caso sería 1. Sustituimos los datos en la fórmula y entonces de nuevo nos quedaría este número combinatorio. Igual que antes hay que resolver esta expresión, que sería 10 menos 3, que nos daría 7, y 5 menos 1, que nos daría 4. Entonces esas serían las combinaciones de 3 en grupos de 1, de 7 en grupos de 4 y de 10 en grupos de 5. Se resuelve eso, esta vez no lo voy a hacer en la calculadora, ya vieron el proceso de cómo hacerlo. Entonces daría 3 por 35 entre 252. Como resultado final tendríamos que eso sería 0,4166. Es decir, hay una probabilidad de un 41,66% de que saquemos un celular dañado de esa muestra.